Por esta presentación y obviamente lo que tenemos que hacer nosotros antes que nada es darles la bienvenida a nuestra mesa de analistas, que en realidad se va a reforzar sobre las 20:30 cuando ya estén los resultados. Además también con Oscar Botinelli. Primero comienzo por mi derecha, Eduardo Botinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar acá otra vez, cerrando el ciclo. Exactamente, cerrando el ciclo electoral en esta jornada que presenta, y lo hablamos en la previa, algunos departamentos con expectativa, otros donde el panorama parece bastante más claro. Sí, para poner un poco así en contexto, si nosotros vemos desde la reforma constitucional y el cambio de sistema que separó las elecciones departamentales de las nacionales, hay 10 departamentos que no han cambiado de partido y hay 13 que prácticamente no han cambiado, es decir, ha tenido en alguna instancia un cambio de partido, es decir, estamos acostumbrados a que haya ciertos grados de permanencia importantes en los gobiernos departamentales. Raúl Ponce de León, ¿cómo le va? Buenas noches, el gusto nuevamente de reencontrarnos con todo el equipo que ha estado, ¿no? Desde las internas, primera vuelta, segunda vuelta, la ascensión del presidente Orsi. Y bueno, cerrando, como decía Eduardo, el ciclo, un ciclo largo que se hace ya necesario modificar, ¿no? La gente me parece que tiene muy poca pasión al cierre Supongo, esto es una mirada montevideana, debo decir. Sí. ¿No? Desde el interior es otra. Pero Montevideo no he visto demasiado movimiento, ¿no? En todas estas últimas semanas. ¿Gabriel? Me llamó la atención la poca cantidad de banderas en los autos en Montevideo. Prácticamente que totalmente ausente la campaña, no de la militancia, sino de las personas que circulan en automóvil. Gabriel, que pinta descansado, tipo que vuelve de la licencia, con alegría, con pasión. Tenía las ganas de reencontrarme con ustedes, no te puedo contar. Me embarga la emoción de estar acá. Está al borde de las lágrimas. Sí. Mira, de verdad, de rostro está recuperado. Estoy bastante recuperado. Respecto a lo que decía Raúl sobre el ciclo largo, sería bueno que la dirigencia política reconsiderara cosas como por ejemplo en las elecciones pasadas, las internas. Yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio, no importa, pero lo hablamos en su momento que esa rompía la lógica del voto obligatorio al no ser. En estas hay 3 factores que me parecen algunos de ellos bastante pobres para la democracia. Uno de ellos que va en línea con lo nacional es que no se pueda cortar hoja y votar a un intendente de un partido y a un alcalde de otro. Pero hay algo que es más grave. Hoy 2 o 3 personas me dijeron, te voy a llevar a mi viejo a votar allá porque nunca hizo el traslado credencial. Yo mismo no hice el traslado credencial y voto en un barrio donde hace décadas no vivo y seguro no viviré. Pero estoy obligado a votar por alcaldes de la circunscripción electoral donde saqué la credencial. O sea, cuando el sistema político es uno de los grandes argumentos para, ¿cómo vas a permitir que vote la gente en el exterior si no vive acá? Pero aparte, cuando estamos hablando tanto tiempo de la representatividad, ¿qué representatividad si estoy votando, me obligan a votar en un barrio por un alcalde que no me hace venir de mi parte y no puedo votar al alcalde del barrio donde vivo? Eso es lo segundo. Y lo tercero, es que dedicamos pila de tiempo acá en las elecciones pasadas a hablar de si había mayoría o no había mayoría en el legislativo, porque eso podía cambiar el esquema político y de ahí se desencadenaban otros análisis sobre, por ejemplo, si el gobierno nacional iba a tener necesidad de articular mayorías con un legislativo. Acá no, el intendente que gana tiene una mayoría absoluta, lo cual le quita peso, le quita presión al intendente para poder conseguir mayoría si no era. ¿No? O sea, tiene una mayoría automática, no tiene mayoría especial. No, para algunas cuestiones la necesita. Está bien. Necesita los 21 ediles, no es lo mismo tener 21 ediles que tener 19. Está bien, Nico. pero tenés la mayoría absoluta rápida. O sea, ahí era una posibilidad que vos tenías de que algunas intendencias, tuvieran que negociar en la Junta Departamental. Te hago un apunte, porque además que las reglas son distintas en todas las elecciones que tenemos, en la elección departamental no existe la segunda vuelta u otras instancias. Puede ganar con el 40%, con el 37% puede ganar un partido. Y ese partido que gana con el 37%, el 40%, tiene la mayoría en la Junta Departamental. O sea, ni siquiera es que necesita acercarse a algún mínimo para ganar. Exacto. Respecto a lo que decía Gabriel, que yo comparto que no tiene sentido que tú votes un alcalde de un barrio que hoy no estás viviendo, pero eso lo resolvés haciendo traslado de la credencial. No es culpa del sistema, sino es culpa del ciudadano que no se perdió 15 minutos en la corte a hacer el traslado. Hay una realidad, que la gente no lo traslada y vos estás respondiendo con un sistema que iría en el sentido de la libertad también, ¿no? Está bien. Estamos hablando de un sistema de hace décadas que era muy, muy lento, pero ahora en la Corte eso lo resolvés en 5 minutos. Vas a hacer el traslado en 5 minutos. Está bien, pero no responde a la realidad, quiero decir. No pasa mucho en Montevideo, creo yo, pero sí pasa mucho en el interior y sobre todo en pequeñas localidades
donde es más importante el alcalde, incluso a veces que el intendente. No, y yo claro, voto al sí, vecino sí. de mi barrio y como es de un partido político y tengo confianza en él, no puedo votar al intendente de otro partido político porque no puedo cruzar el voto. Eso me parece ¿Eso un es decisión despropósito. de la Corte o tiene otras restricciones jurídicas? No, Eduardo? no, es decisión de cómo se implementó el cambio, la incorporación de los municipios, porque en realidad esto es posterior a la reforma constitucional. O sea que por ley se podría llegar a modificar. Bueno, Hubo ahí una habría que interpretación- revisar. Sí. Una interpretación de la Corte, una consulta a la Corte y la Corte volvió a ratificar esta visión de no se puede cruzar. Porque en realidad el sistema está armado todo en que el voto es a los partidos, ¿no? Y cuando nosotros votamos presidente, senado y diputado Claro. y junta electoral, que se vota todo en la misma hoja, ahí no hay posibilidad del voto cruzado. Entonces se sigue la lógica de que la elección de la persona es por un partido. Y está eligiendo a distintos niveles, porque está eligiendo por ejecutivo y por legislativo. Bueno, esa es la lógica que se transmitió hacia la elección departamental y municipal, es decir, la lógica la misma, es decir, se sigue con el voto al partido y uno tiene que elegir qué partido vota para los dos niveles de gobierno. Cambiando de tema, ¿gana Besosi? Bueno, es todo un Epa. tema, ¿no? Yo quiero, Bueno, yo puede quiero, dar resultados, yo ahora quiero, 20:02. yo quiero traer acá la frase del día. Que no voy a decir quién la dijo. Pero dijo, Besosi gana por robo. Es la frase del día. Besosi gana por robo, es la frase del día. ¿Sabes que esto que haya venido recargado? En realidad, para mí que soy el Qué conductor. peligro, Para ¿no? mí que soy el conductor Qué es un peligro. peligro. Me estoy dando cuenta ahora, en este momento. En este momento me estoy dando cuenta. No, Lo yo último- creo que hay- sí, pero- lo último que quiero decir y después quiero hacer un poco un repaso de cómo ha ido evolucionando las intendencias antes de que veamos por lo menos los primeros resultados. Lo que sí me cuesta aceptar, lo dijo Javier García y lo dijo Lilian Quechichán, o sea, de las dos veredas. Ah, no, el país tiene otras urgencias. Muchachos, hagan una comisión, júntense un ratito entre semanas. Nadie le está diciendo que el cambio constitucional del sistema sea puesto en debate antes que el presupuesto. Digo, pero ahora la conformación de una comisión para revisar el sistema electoral, no sé por qué distraería las prioridades del país, ¿no? Con lo que nos gusta hacer comisiones, además. Sí. Más allá de 2 los años, resultados trabajen y vean que resuelven. finales, y tú lo tocabas tipo ironía, creo que es importante los resultados que se den y qué lectura se hace desde el punto de vista político, sociológico, no ético. No sé, ¿qué va a pasar en Artigas después de todo lo que pasó con la justicia condenando? ¿A cuál ironía te referías vos? No, o lo del robo y no sé qué historia. Ah, está. No, a eso me No, refería. Y Artigas, salto con lo de Albizu, con toda la discusión que se dio por su discrecionalidad en nombrar cargos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Mismo Besosi, por supuesto, envuelto en toda esta polémica, por nombrar algunas intendencias. Y si la ciudadanía vuelve a avalar esa situación, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué van a decir los especialistas, Eduardo? ¿Qué se podría decir? Es que sin duda, a ver, ya hemos tenido instancias de este tipo con cuestionamientos similares, ¿no? Es decir, y en todos los casos, la mirada que hay ajena, o sea, desde la lejanía de lo que sucede en un territorio, es distinta a la que se da en el propio territorio. Esto que hablaba antes sobre la cercanía de la gente, bueno, la gente conoce las cosas que se hacen y cómo se manejan las intendencias y termina, en la mayoría de los casos que ha tenido estos tipos de eventos, ratificando. Yo creo que muchísima gente está más cerca de la lógica esta clientelística que no. Por eso yo estoy en contra del voto obligatorio, porque yo creo que el voto obligatorio solapa la verdadera representatividad que los partidos políticos tienen. ¿Qué pasaría en este país si el voto no fuera obligatorio? ¿Qué tipo de democracia tendríamos? ¿Se podrían sacar lustre los partidos si el voto no fuera obligatorio? Bueno, yo creo que hay determinadas cosas que también solapan cierta visión que la gente tiene de la política. Solemos atribuirlo a infierno chico, digamos, ¿no? Ahora, O voy a infierno voy a grande, hacer la pueblo pregunta chico. distinta. ¿Alguien esperable? Todavía no estamos hablando de resultados, ¿no? Estamos hablando de la previa, la especulación. ¿Es esperable en Soriano, en Artigas, un resultado diferente que no sea la victoria de los partidos que fueron? De los candidatos, no De solo los- de los partidos, de los candidatos, Exacto, ¿no? exacto. Exacto. Es poco probable. Es poco probable que el Partido Nacional pierda esas dos intendencias. O sea, de hecho, lo de Caram no arrancó en 2024, ¿no? En la elección pasada, las denuncias sobre el tema horas extras y familiares involucrados en cargos de la intendencia ya estuvieron. En el 2020, Caram sacó el 55%. Caram, el Partido Nacional el 62%, ¿no? Es decir, Ujú.
ahí hay una muestra. No quiere decir que sea que todos los departamentos se comporten igual, porque justamente los departamentos son distintos uno del otro. Cuando se habla del interior, en realidad no hay un Pero interior. podemos ir hace 5 años a la situación de Moreira. No, también. También estaba cuestionado, que los audios, que sí, que no, que eran, que no eran. Terminó ganando. Ahora, acá estamos hablando de uno de los males de la política, que es la corrupción, el clientelismo, etc. Otro de los males de la política es la ineficiencia, ¿no? Si nosotros nos guiamos por las encuestas, en Montevideo, menos del 30% de la gente está de acuerdo con la gestión. Y hay un descontento generalizado con la gestión, ¿o no? Sí, señor. Sin embargo, las urnas dicen otra cosa. Lo que pasa es que los parámetros del voto, no tiene que ver con evaluar la gestión, sino por simpatía política, por idiosincrasia, por identificación. Lo mismo para lo de corrupción. Lo mismo para la gente, digamos... Yo sé que no es exactamente lo mismo la eficiencia que la corrupción. Sé que no es lo mismo. Pero... seguramente es hermanos. más, la sangre, la sí, sangre tira más que otras cosas. Sí, o la bandera, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso que tenía preparado Eduardo sobre cómo se ha comportado el ciclo electoral desde el año 2000 en adelante. Bueno, en cuanto a las intendencias. Cuando se Pusimos separan el las parteaguas elecciones. de la separación de las elecciones. Exactamente, se separaron las elecciones departamentales y las nacionales. Se aplicó por primera vez en el año 2000 y es interesante ir viendo cómo va cambiando el mapa, porque así como decía, bueno, hay una serie de permanencias que se han dado a lo largo del tiempo, ha habido cambios. Y el primero es el que se da en el año 2000. En el año 2000 el Partido Colorado tenía 5 intendencias departamentales, tenía Canelones, tenía Rivera, Artigas, Salto y Río Negro, y el Frente Amplio solamente tenía Montevideo. Y el resto de los departamentos, los otros 13 departamentos, eran gobernados por el Partido Nacional. Después, en el 2005, triunfa el Frente Amplio a nivel nacional por primera vez en el 2004 y la elección del 2005 cambia el mapa de gobiernos departamentales. La ola progresista. Exactamente. Bueno, ahí se dieron algunos resultados que se fueron consolidando en algún tiempo, otros más permanentes y otros fueron muy esporádicos o de alternancia. Y otros que fueron efímeros, ¿no? Es decir, bueno, ahí el Frente Amplio alcanzó 8 intendencias, donde tenía solo Montevideo y pasó a tener Canelones, Maldonado, Rocha, Salto y Paysandú. Y además tuvo, solamente durante ese periodo de gobierno, a 33 y Florida, ¿no? En el 2010 vuelve a cambiar el mapa, ¿no? Pero sigue habiendo permanencias. El Partido Nacional sigue sosteniendo el gobierno en 10 departamentos, luego pasa a 12 departamentos porque recupera 33, recupera Florida, que los había perdido. También se da un cambio en el caso de Paysandú, donde vuelve al Partido Nacional. Y el Frente Amplio pierde Salto, que pasa a manos del Partido Colorado. Es decir, ahí entre Paysandú y Salto, en esa elección particular, se dio un hecho que hay que mirar qué pasa ahora. Y Artigas también ganó el Frente. Y ganó ¿no? el Frente Amplio Patricia Artigas. Ayala, ¿no? Exactamente. Que fue de estas, en cada elección hemos tenido algún caso, ¿no? El caso de 33 o Florida en el 2005, el caso de Artigas en el 2010, de departamentos que el Frente Amplio gana una vez y los pierde, ¿no? Maldonado lo tuvo 2 periodos seguidos, 2005-2010. O sea, elección 2005, elección 2010 y retuvo Rocha. Y cuando pasamos al 2015, lo que vemos es que se da otro cambio y el Frente Amplio pasa de tener 5 intendencias a tener 6 intendencias, pero vuelve a cambiar el mapa. Sigue sosteniendo Rocha, pero pierde Maldonado. Recupera Salto, recupera Paysandú y gana Río Negro por primera vez. Pierde Artigas. Muy sorpresiva aquella victoria en Río Negro, inesperada, incluso para la propia dirigencia de Frente Amplio. Sí, bueno, ahí lo que se dio en algunos de estos casos, digamos muy rápidamente, es que no solamente, y tiene que ver con lo que hablamos hace un rato sobre las reglas, hay algunas elecciones que el Frente Amplio logra ganarlas por una buena votación del Partido Colorado en un departamento que le resta al Partido Nacional y termina ganando el Frente Amplio, o viceversa en el caso de Salto, cuando el Partido Nacional vota bien, pero el segundo partido es el Partido Colorado. Y también sucedió lo mismo en 2020 con Salto. Pasamos al 2020 y ahí hay un retroceso del Frente Amplio, ¿no? El Partido Nacional alcanza su máximo de intendencias en este ciclo, tiene 15 intendencias, el Partido Colorado retiene
Rivera, que es el que ha retenido durante todo este periodo electoral, durante al menos estas 5 elecciones que estamos mirando, y el Frente Amplio se queda solamente con Montevideo, Canelones y Salto con el 40%. Hay un dato que es relevante y que tiene que ver con esto de las reglas de la competencia. El Frente Amplio sacó el 40% en Salto, sacó el 40% en Paysandú y sacó el 40% en Río Negro. Pero en Río Negro y en Paysandú el Partido Colorado votó muy mal y por lo tanto el Partido Nacional supera al Frente Amplio y se queda con la intendencia. Y en Salto el Partido Colorado vota bien y el Partido Nacional vota mejor que el Partido Colorado, pero ninguno de los dos supera al Frente Amplio. Por eso hoy estamos en este escenario de coalición republicana, Salto, Montevideo, Canelones, porque claramente si no es imposible ser competitivo, y Salto justamente basado en esta experiencia. Y Sanguinetti diciendo hoy que esta es la última vez que van así, ¿no? Bueno, de hecho hay un mensaje que se dio en algún departamento, vi claramente el de La Valleja, donde uno de los candidatos del Partido Colorado, Robert Bouvier, del Partido Colorado, señaló que el Partido Nacional no había querido hacer coalición en La Valleja y que era responsabilidad del Partido Nacional cuál fuera el resultado final de esa elección. Ahí hay una molestia grande del Partido Colorado por algunos distritos donde el Partido Nacional sabe que no necesita el Partido Colorado y es reticente a hacer un acuerdo previo a las elecciones. Lo que pasa es que la interna del Partido Colorado hoy es muy fuerte en 3 sectores macro, ¿no? Ojeda, Bordaberry, y eso se termina proyectando todo el país, ¿no? Claro, pero el tema es que los colorados dicen, che, donde no me necesitan, me ningunean. Donde no está este escenario de tercios, sí. donde yo no tengo no muevo la aguja, el Partido Nacional no es más proclive a acuerdo. La otra situación que hay una coalición casi que de hecho es Rocha, ¿no? Que ahí no hay un acuerdo explícito de coalición republicana, pero sí de candidaturas. Hay un candidato colorado adentro del lema Partido Nacional. Así como en el 2020 hubo un candidato de Cabildo Abierto adentro del Partido Nacional, bueno, ahora pasa lo mismo. El tema es que mientras en el 2020 Cabildo Abierto no compitió como partido, hoy el Partido Colorado aparece, digamos, dividido, porque aparece con un candidato dentro del lema Partido Nacional y con un candidato con el lema Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado compite, participa. Entonces, cuál sea el nivel de votación también del Partido Colorado en Rocha, también puede afectar el resultado final del Partido Nacional como lema. Y va a hablar mucho de qué opinan los colorados sobre si ir o no ir junto al Partido Nacional. También, una señal en ese sentido, sin duda. Claro. Bueno, vamos en cualquier momento a repasar algunos móviles. Estamos a la espera de a las 20:30 poder dar los primeros resultados que se vayan generando, lo que se vaya conociendo, lo vamos a compartir al instante aquí en BTV para ir despejando. Hay, insisto, algunos departamentos donde el escenario de incertidumbre no es tal. Puede haber algún escenario de incertidumbre acerca de la interna de, por ejemplo, el Partido Nacional, ¿no? Quién gana. Pero hay otros departamentos donde la previa, por lo menos, habla de una elección muy reñida, ¿no? Y en el litoral allí tenemos 3 casos claros. Salto, Paysandú, Río Negro. ¿Entre partidos de la coalición o entre partidos, oposición y gobierno? Han sido en este repaso que hicimos, han sido los departamentos que han ido fluctuando de gobierno, ¿no? Es decir, el caso de Rocha, era el Partido Colorado, pasó al Partido Nacional, el Frente Amplio lo tuvo durante 3 periodos, lo perdió en la anterior. Ahí tenemos el comparativo detrás de la pantalla. Son los mismos departamentos siempre. Siempre hay, más allá de lo que en algún momento llamamos como los cisnes negros, ¿no? Esos que hay un resultado extraño, ¿no? Cuando el Frente ganó en 33, cuando ganó en Florida, cuando ganó en Artigas, que eran como inesperados, bueno, o Río Negro en el 15, bueno, pero ha habido alternancia en Salto, en Paysandú, en Río Negro, en Rocha, y eso hace que, lo que muestra es que ha sido competitiva a lo largo de los años, no es una cuestión coyuntural, como pudo haber sido otros departamentos. Ahora, un elemento, que es clave también en los resultados es qué tanto sumen los candidatos dentro de un partido, ¿no? Lo hablamos hoy más temprano en Montevideo, el Frente Amplio, los 3 candidatos, más allá de que Mario Vargas tenga clara predominancia, los otros 2 candidatos aportan un caudal importante de votos, 20%, más o menos, Sí, ¿no? más o menos, sí. Y no en el resto de los departamentos, Los corto un segundito porque hay 2 móviles que nos están convocando. Vamos primero al Frente Amplio, está la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, llegando allí a la huella de Seregni. Está Roberto Riolfo.
Muy bien, no es periodista, es médica, pero hoy le vamos a dar una licencia del tema medicina y el tema de salud. Estoy con la ministra de Salud, Cristina Lusttember, pero para hablar de política y las elecciones. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo andás? No te toques el micrófono porque estamos a periodista Está hoy. bien, está bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo la campaña? Y bueno, la campaña la vivo como la mayoría de la ciudadanía, pero como política. La verdad que siempre cuando la ciudadanía va a votar responde un acto, a veces no lo dimensionamos y nos parece que la campaña ha estado lenta, con poco entusiasmo, pero hoy, bueno, leía las últimas noticias de la Corte Electoral, que se haya acercado el 85% de la ciudadanía a votar, a reafirmar una vez más que a veces en esta historia de la democracia que tiene el Uruguay no lo dimensionamos, pero bueno, a veces entiendo también que entre la campaña nacional, llegar a las departamentales y municipales hace un tramo demasiado largo para la gente, pero bueno, yo creo que, bueno, ahora expectantes y bueno, estamos en esto. Lusttember, en nuestra mesa de análisis en el canal se habla de que tal vez al ser voto obligatorio esté un poquito como difuminado eso de si realmente la gente está interesada con las propuestas o no, porque al ser obligatorio van igual, pero a veces hay descontentos y la gente va igual, o pasan fenómenos como el de Artigas, todo lo que ha pasado y la gente va y vota, en Salto también con Albizu, y en fin, el tema de que sea obligatorio no pone un velo en realmente si la gente está interesada. Y bueno, yo creo que sí, eso los politólogos lo han evaluado, pero yo creo que dimensionar la importancia que tiene, y más en esta coyuntura mundial, o sea, el Uruguay no está ajeno a lugares donde se fragiliza la democracia, donde así sea obligatorio la gente tiene la oportunidad de sentirse parte, de que está formando parte de las decisiones, y a mí me parece que es algo que hay que construir. Un país se construye y se hace la solidez de la democracia cuando la gente participa de los procesos electorales, cuando la gente se siente parte, y eso es algo que yo entiendo que tiene... Y los politólogos lo pueden analizar mejor, pero realmente a mí me pasa. Mira, tú que tú empezabas con mi profesión médica, tengo mucha gente y colegas, yo amo la pediatría, amaba el ejercicio de mi tarea cotidiana y cantidad de gente me dice, Cristina, ¿qué te hizo a ti pasar de algo tan sentido y sin ninguna necesidad de insertarme en la actividad política? Pero entiendo que a través de la actividad política los ciudadanos tendrían que sentirnos parte con mucha responsabilidad del sistema político, porque en la política se toman las decisiones más importantes de nuestra vida, el acceso a políticas de empleo, los salarios, a la salud. O sea, lo que tomemos decisiones yo hoy como ministra, formando parte de un gobierno, hacemos mucho porque la gente tenga mejor acceso a los medicamentos, a los tiempos de espera, las políticas sociales. En la salud se decide mucha cosa en la política. Entonces, cuando a veces decimos nos vamos alejando, no vamos teniendo credibilidad, porque bueno, los políticos tenemos que dar ejemplos, se dan situaciones complejas, pero más en este mundo yo creo que más tendríamos que sentirnos parte de apoyar a políticos, a propuestas dentro de los partidos políticos y a políticos que sean creíbles y que respondan a los intereses que pueda tener la gente. Entonces también creo que la gente está esperando ahora que trabajemos más, siente que sentimos que estamos de elección en elección. Claro. Ministra, gracias por hoy, gracias por acercarse hasta aquí, hasta el set de BTV. Me consta lo que está diciendo, lo hemos hablado en off en el Palacio Legislativo. Hubieses podido tener una carrera particular muy impresionante y sin embargo has optado por estar al servicio de la población. Como muchos, así que me como consta. ministra de Salud me comprometo a la gente a recorrer el país y a escuchar para que la gente tenga mayor credibilidad y vaya a votar, aunque no sea obligatorio, creyendo en las propuestas. Le queda muy bien el micrófono. Bueno, gracias. Teníamos entonces a la ministra de Salud, Cristina Lusttember, trayéndonos la palabra aquí al set de BTV. Gracias. Adelante ustedes. Muchas gracias, Roberto, por este aporte. Antes de hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y 20 y 30 vamos a venir, obviamente, a analizar los resultados que se van conociendo. Cortito, sede del Partido Nacional, habla Luis Lacalle Herrera. Lo escuchamos unos segundos. No sé, depende primero de quién gane la intendencia y después veremos qué pasa con ella. ¿Pero le parece bien que esté si gana Saravilla? Mire, yo trato de opinar lo menos posible en las localidades en que no tengo nada que ver. Así que me parece bien que el que gane, que si es el intendente del Partido Nacional, tenga la potestad de nombrar a quien quiera.
Ahí estaban escuchando entonces al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, quien se refirió a toda esta instancia electoral. Muy bien, gracias a quien nos está saludando. Bueno, igualmente, presidente. Ahí teníamos entonces al expresidente Lacalle, quien vino a saludarnos y también hizo referencia a toda esta instancia electoral, al tema del intendente Soriano Besosi, señalando que, por ejemplo, quizás faltó una picardía de pedir ir a votar observado o que le llevaran la urna. También en similar situación dijo que podía haber ocurrido con el expresidente José Mujica, quien dijo que no lo ha llamado y bueno, que como buen cristiano le desea lo mejor, pero que no lo va a llamar y que no tienen mayores coincidencias. Muy bien, Rosario, la están tratando bien ahí en la sede del Partido Nacional, nos pone muy contentos. En un ratito nada más volvemos a establecer contacto con el móvil allí con Rosario Lema. Antes de hacer la pausa, vamos a venir con los resultados, obviamente lo que se vaya conociendo. Departamentos donde hay signo de interrogación, para mirar con atención 20 y 30. Hagamos un repaso. Básicamente son estos que hemos hablado, en que ha habido alternancia, ¿no? Rocha, Salto, Paysandú, Río Negro son los que aparecen, digamos, con cierto grado de competitividad. ¿Durazno y La Valleja? Bueno, y aparece Durazno, creo que no, que tiene una tradición muy marcada en términos de gobierno del Partido Nacional. La Valleja también, pero ha habido un proceso de desgaste y yo diría, un proceso parecido a lo que pasó en 33 en 2005, de una disputa interna muy fuerte del Partido Nacional que ha llevado a cierto desgaste. Y también el Partido Colorado haciendo fuerza, ¿no? Es decir, bueno, si el Partido Colorado vota bien y si ese desgaste se termina traduciendo, puede ser un lugar de sorpresa. Y después ver qué pasa con Soriano, qué pasa con San José, lugares donde el Frente Amplio vota bien en octubre, en general, o por lo menos en términos comparados, y en mayo no ha logrado repetir. Bueno, el Frente Amplio tenía algunas esperanzas puestas, sobre todo en el caso de San José, más que en Soriano. Lo mencionó Sánchez hoy, el Pacha Sánchez mencionó entre las expectativas a San José. A San José. San José es un lugar donde mucha gente que vivía en Montevideo trasladado credencial, también esto de la reorganización que quedó constatada en el censo. En algunos lugares se especula que podría llegar a una mayor votación por parte de Frente Amplista que vivían en Montevideo y que ahora están viviendo en San José, por ejemplo. Ese puede ser uno de los factores, sí. Bueno, hay algunos nombres que se repiten. Yo me anoté una lista ahí de los candidatos. Wilson Ezquerra va por el 4º mandato en Tacuarembó. 4º mandato. Y debe ser número puesto, ¿no? Y es el favorito, sí, sin dudas. Sin dudas en Tacuarembó es... Digamos, es él y John Duvalde, que es el otro. Exactamente. El que... Bueno, Besosi obviamente es un nombre más que conocido. Carlos Enciso vuelve a buscar la Intendencia de Florida. Y me parece que va con la fusta bajo el brazo también, bueno, ¿no? Era otro lugar donde el Frente Amplio tenía alguna expectativa. Pero cuando de viene, hacerse la pareja, por lo menos. Enciso, ¿no? Y manda a parar, bueno, ¿no? No es menor esa decisión. O sea, básicamente era un departamento que podía presentarse como competitivo y termina tomando la decisión de volver a competir. Y vino hace muy poco, que dejó la embajada de Uruguay en Argentina, sí. ¿no? Vino y... Esto en su momento se le decía el Grupo de los Gordos, pero no peyorativamente. A la interna del Partido Nacional le decían el Grupo de los Gordos de los intendentes que se juntaban, que tenían buena camaradería entre ellos, entre los cuales estaban, bueno, Ezquerra, Enciso y tantos más. Vamos al Frente Amplio. Está llegando Carolina Cose a esperar los resultados del día de hoy. Mati Garro, te escuchamos y te vemos. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en la huella de Sereñi, donde está por llegar en minutos nada más, así nos lo confirmaron la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Ya llegaron todos los candidatos del Frente Amplio, están en el primer piso y también van llegando lentamente varios dirigentes de la fuerza política para guardar aquí los resultados electorales. Luego saldrán al balcón que da hacia la otra calle, quien sea ganador entonces de esta contienda por Montevideo. Nos indicaron que Carolina Cose está muy cerca, a pocos metros de aquí, pero lo cierto es que todavía no ha ingresado aquí al recinto, a la huella de Sereñi, así que si les parece nosotros vamos a seguir aquí obviamente trabajando y cuando tengamos justamente la palabra de la vicepresidenta de la República los vamos a estar convocando nuevamente para poder conversar con ella.
Muy bien, Mati, muchas gracias. Sobre el tema de la participación, que hubo bastante, por lo menos en el día se hablaba, aparentemente no llegó en general el 90%, ¿no? Estuvo en el 87%. Bueno, hay un tema que lo planteaba Gabriel con respecto al traslado de credencial y él lo planteaba en términos del municipio, pero también los departamentos. Hay gente que mantiene su credencial en su departamento de origen, viviendo básicamente en Montevideo o en Canelones, y no cambia la credencial. Y se le hace más complicado. Y es más barato pagar la multa que el pasaje, ¿no? Es decir, total. Y entonces, de acuerdo al grado de pertenencia o de interés en la participación, se va o no se va, digamos, ¿no? Es decir, es una instancia para visitar a la familia y demás, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un costo importante. Y eso puede afectar también. Cuando uno repasa el número del 13% de personas que no vaya a votar, un 13% de personas, es mucha gente, ¿eh? Es mucho, pero acá tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, es que el padrón no está netamente actualizado con muertes, con gente que se fue a vivir al exterior y demás. O sea, ahí hay un cambio importante. Siempre vota, el padrón real, digamos, es en el entorno del 91% del total. Que va a votar. Claro, y eso es lo que hemos tenido. Es decir, en realidad la participación es casi plena en general en la elección. Lo que tenemos es algunas personas que están imposibilitadas de ir a votar por cuestiones de salud, por cuestiones de movilidad, otras que no viven en el país y algunos vienen, pero en realidad es un porcentaje minoritario, y hay otros que han fallecido y no se ha depurado el padrón en el último minuto, ¿no? Entonces, todo eso va produciendo un engordamiento, digamos, se quiere, de lo que es el padrón total, que no se refleja en el padrón real. Bueno, muy bien. Hacemos la tanda, son 20:26, volvemos 20:30 cuando ya se vayan conociendo algunos resultados. Seguimos con el debate, se va a sumar Oscar Botinelli en minutos nada más aquí a la mesa de BTV. Ya venimos.